Tanto es así que a mí no he tenido oportunidad, a no ser que forzara mi tiempo. Pero para mí, esta mañana es una mañana de gracias como todas, pero de sobrebendición. Porque hace un rato estaba aquí un muchacho que ha estado muchas veces en otras iglesias, ahí, pero no ahí adorando a Dios, sino ahí simplemente por compromiso. Porque su novia le invitaba y no iba a estar continuamente. Sin embargo, la mano de Dios, como tantas veces decimos, no se corta. Dios tiene un pueblo. Dios ha amado a un pueblo. Dios se ha propuesto salvar a un pueblo. Y eso es que yo tengo. No es lo que tú hagas, es lo que Dios hizo. No es lo que puedas garantizar. Porque tú hoy tienes fe. Tú hoy confiesas. Tú hoy confías. Pero tú hoy no eres capaz de prometer que eso siempre vas a continuar haciendo. Tampoco eres capaz de prever si algo va a ocurrir en tu vida que te vas a cambiar como a una hoja. Sin embargo, Dios ha prometido que tú estás bajo su mano, bajo su bendición, bajo su protección, bajo su salvación. Y eso no tanto porque eres iglesia, que también, sino sobre todo porque eres hijo. Esta mañana tengo intención de finalizar el tema del mundo romano, de la iglesia romana. A ver si soy capaz de localizar. Como os decía, quería terminar este recorrido que hemos hecho acerca de la variedad religiosa de Gandía. Yo tenía en un principio intención de incluir también a los adventistas. La verdad es que de los adventistas es de los que más cosas buenas puedo decir y menos mal. A lo mejor alguna persona puede pensar, el hermano Chele tiene algo contra los testigos, tiene algo contra los mormones o tiene algo contra los testigos, contra los católicos. Yo no tengo nada contra ellos a título personal. Lo que sí tengo es amor por la verdad. Porque la verdad que es Jesucristo, es la única que salva. Hoy vamos a terminar con el tema de los católicos. No vamos a tocar al final el tema de los adventistas. Y vamos a leer Mateo 7, del 15 al 16. Os sonará, porque como estamos hablando acerca del error y la verdad durante esta semana, es un texto providencial para ello. Mateo 7, 15 y 16 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los reconoceréis. Hermanos, todos los hombres que estamos aquí, de hecho todos, excepto los bebés que en este momento están naciendo, tienen un pasado. Es normal. Todo aquello que ha sido creado está sujeto al tiempo. Tiene un pasado, tiene un presente, tendrá un futuro. Sin embargo, con las personas ocurre algo bastante curioso que todos conocemos. Y es que aunque el pasado no forme parte de tu presente, es cierto que está condicionando tu presente para bien o para mal. Tú eres tú y tus circunstancias y además tu pasado. Observas a la gente y resulta que
Hay gente con 50, 60, 70, 80 años que están rezumando rencor, o rezumando amargura, o rezumando desconfianza. ¿Por qué? Porque ellos son así. Bueno, el ser humano es así, pero tienen una edad, han pasado por unas experiencias y son ellos el resultado de esas experiencias. Es así. Una persona que esté convertida no es diferente a ellos en cuanto a persona. Sin embargo, todo ese pasado lo asimila de una manera muy diferente. Porque en lugar de permitir que ese pasado de errores, de equivocaciones o de maldades que le hayan hecho envenene su día de hoy, su realidad, él fue al Señor. Él pidió perdón al Señor. Él puso toda su vida anterior en la cruz del Calvario. Y ahora está perdonado. Ahora está sano. ¿A qué te lleva eso? Pues eso lleva a que esa persona vive en paz consigo mismo, vive en paz con los demás. Y cuando mira al pasado, solo tiene un corazón de agradecimiento. Eso es lo que ocurre con las personas. Y también a veces, o en la historia de la Iglesia, es lo que ha ocurrido con la Iglesia. La Iglesia son como las personas porque están formadas por personas. Roma dice por ahí, más o menos, que la Iglesia es infalible. No es cierto. El único infalible es Dios. El único que no se equivoca es Dios. Los seres humanos andamos metiendo la pata no solo en los temas de opiniones, sino también en los temas de práctica. De manera que todos continuamente estamos pecando. Las iglesias que están formadas por seres humanos también pecan. Unas veces pecan porque no saben tratar un tema. Acordaros de la Iglesia Católica y el tema de los niños y los sacerdotes impresentables. Ellos no son responsables de que eso haya ocurrido ahí, pero sí han sido responsables de haberlo estado ocultando. O sea, la Iglesia se equivoca. En la Iglesia cristiana, redimida por la sangre de Cristo Jesús, llegó un momento en que se dio el matrimonio. Pero no fue el matrimonio con el Señor y con su palabra. Fue el matrimonio con el mundo, con la autoridad secular, con Constantino. Y a partir de ahí ya cogieron una tradición y se fue añadiendo a lo que es la palabra, solo, única y exclusivamente la enseñanza de la palabra, se fueron añadiendo enseñanza y costumbres de hombre. Claro, las enseñanzas y las costumbres de hombres tienen el problema de que pervierten al hombre. Y la Iglesia Católica es hoy el fruto y la víctima de todo eso. Porque decíamos antes que una persona que no está arrepentida llega a un tiempo en su vida que solo tiene amargura y amargura y amargura y amargura, porque vivimos en el mundo en que vivimos. Pero es con una iglesia que no se ha arrepentido, al final le ocurre lo mismo. En el siglo XVI no había iglesia evangélica e iglesia católica, no las había. Había iglesia de Occidente, la iglesia que estaba en esta zona del mundo. Esa iglesia que estaba en esta zona del mundo resulta que estaba mezclando las churras con las merinas, dando una de cal y dando otra de harina, compatibilizando la verdad con la mentira y la santidad con el pecado. Y hubo una parte de esa iglesia, porque Dios siempre se guarda un remanente a lo largo de la historia, que formaba parte de esa iglesia, que muchas veces era lo más sano, lo más formado, lo más preparado, lo más santificado de esa iglesia, que dijo, basta, hasta aquí hemos llegado. Y eso ocurrió el 31 de octubre de 1517. Antes ya se había dado intentos, pero los habían sofocado por completo. ¿Qué ocurrió?
lo que ocurrió fue que hubo una separación. A Martín Lutero se le acusa de querer dividir la Iglesia. Él quiso reformar la Iglesia. Y a los protestantes se les acusa de haberse separado de la Iglesia. Es mentira. Nos echaron de aquella Iglesia institucional que tenía todo el poder que tú quieras, humanamente hablando, pero muy poca o casi ninguna santidad. Los que de verdad eran santos y buscaban la gloria de Dios, buscaban la fidelidad a Dios, salieron. Como resultado se quedaron los que habían decidido andar en sus propios caminos y no en los caminos de la palabra. Y voy a poner un ejemplo. En el siglo, más o menos, sería el siglo XIII, había unos señores que se llamaban albigenses. Esta gente había estado predicando en la zona sur-este de Francia, pegando con lo que era España. No se sabe exactamente si es que eran evangélicos, si eran otro movimiento que estaba intentando reformar la Iglesia o eran herejes, porque no se tiene una información directa de ellos. Lo único que se tiene es lo que los romanos decían que estos señores eran. Las acusaciones de los romanos sobre ellos. Pues bien, la Iglesia Católica Romana organizó una cruzada para masacrarlos. Y en un pueblo llamado Béziers, mira por dónde los católicos eran un poquito más serios que el resto de Francia. De manera que cuando llegó el ejército y les pidieron que entregaran a todos los albigenses, estos dijeron que eran naranjas de la China, que sabían para qué querían que se los entregaran, para quemarlos vivos. Y el obispo cogió y ordenó que los mataran a todos. Claro, los propios soldados católicos se asombraron y dijeron, pero hombre, ¿cómo vamos a matar a los católicos que son nuestros y también a los demás? A los herejes vale, pero a los católicos, ¿cómo lo vamos a hacer? El obispo les dijo, no te preocupes, matadlos a todos. Dios sabrá elegir a los que son suyos. Esa era una muestra de la ferocidad de la Iglesia Católica. No sé si sabéis que en la historia de la Iglesia, en una ocasión, murió un papa y lo enterraron. Y me dirá, bueno, se ha pasado ya bastante veces, ¿verdad? Bien. El siguiente, su sucesor, lo mandó desenterrar. Pero no contento con mandarlo desenterrar, lo mandó vestir con toda la parafernalia papal. Y no se trataba de un juego. Lo sentó en la poltrona, junto a los cardenales. Lo sometió a juicio. Estamos hablando del papa anterior, ¿eh? El papa presente desentierra, viste, sienta, juzga, condena al papa anterior. Claro, el pobre hombre no tenía argumentos para defenderse. No podía hablar. Al final fue quemado. Y al final sus cenizas fueron lanzadas al tiro. Esta era Roma. Y esta era Roma sencillamente porque no había querido seguir el camino de la verdad, el camino de la paz. Había querido mezclar a Dios con el mundo, a Jesús con el diablo. Al no haber habido fidelidad, con el paso del tiempo la Iglesia Católica se ha ido manchando, corrompiendo, estropeándolo, llámalo como quieran. De manera que junto con doctrinas sanas como la trinadeidad, ellos tienen añadiduras que no son realmente nada sanas.
Lo primero que han hecho, ¿os acordáis de los testigos? Los testigos editaron una Biblia y empezaron a retorcerla, a quitar y añadir, y además a tener otra serie de libros supuestamente canónicos para la enseñanza. Las Atalayas, los Despertar, los Mormones. El propio José Smith tradujo supuestamente la Biblia por el poder de Dios, y el libro de Mormón, y patatín y patatán. Los católicos no se han resistido a esa tentación. Esta es una Biblia católica. Y esta es una Biblia evangélica. Y tú me dirás, ¿la Biblia es Biblia? Sí, la Biblia es Biblia. Si está bien traducida, es palabra de Dios que salva al hombre. Hay quienes la traducen mal. Los católicos o los papistas no la traducen mal, la traducen bien. ¿Dónde está la metedura de pata? Si tú te vas al índice, aquí hay 73 libros. Aquí hay 66. ¿Dónde está esa diferencia? ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Qué sentido tiene esa diferencia? ¿De dónde viene? Pues bien, el Nuevo Testamento es común a todas las iglesias cristianas. Da igual si te vas a los ortodoxos, si te vas a los coptos, si te vas a los católicos, si te vas a los evangélicos. El Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento, 27 libros y punto. Donde está la discrepancia es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está la discrepancia porque Roma tiene 7 libros. Sabemos, tenemos certeza de que Dios ha hablado a su pueblo desde que el mundo empezó. Ya Él paseaba por el huerto con Adán y con él y con él. Y sabemos también que Dios, antes de hacerse presente de manera humana, de encarnarse en el Señor Jesucristo, ya había hablado a los hombres anteriormente. Y sabemos también que Dios habló concretamente a un pueblo, no porque fuera mejor que nosotros, de hecho era peor, porque Dios siempre coge a los peores para resaltar su gracia, su misericordia y su poder. Pues bien, Dios había hablado a los judíos, y los judíos eran muy conscientes de cuál era la palabra de Dios y cuál no lo era. Eran, si tú me quieres, puntillosos a la hora de hacer copia tras copia para que la palabra de Dios permaneciera para siempre, humanamente hablando, y no se perdieran las escrituras. Pues ellos, iban con un cuidado que si salía algo mal fuera una nueva. Pues bien, el pueblo judío ha tenido 39 libros, son los nuestros, nuestro Antiguo Testamento. Sin embargo, el pueblo judío ha vivido mucho tiempo en la diáspora. Ha vivido en Roma, ha vivido en Siria, ha vivido en Egipto. De Egipto llamé a mi hijo, ¿os acordáis? Pues bien, los judíos tenían una gran colonia en Alejandría. Y allí había un rey llamado Ptolomeo Filadelfo II, que era un hombre que le encantaba la cultura. Él potenció, él levantó y él llenó la biblioteca de Alejandría, donde estaba para aquel entonces lo mejorcito del conocimiento del mundo. De manera que este hombre, que claro, estaba cerca de Israel, además tenía muchos súbditos israelitas, también quiso tener el conocimiento del pueblo judío. Pero un hombre inconverso no hace distinciones entre un libro sagrado y un libro secular. Todo lo que sea interesante lo apaña. Y él le encargó a 70 judíos que tradujeran las escrituras. Y las tradujeron al griego. Entonces esos 70 judíos tradujeron los 39 libros. Pero también tradujeron otros libros
que son interesantes. Y lo tradujeron, os digo, al griego. Cuando el Señor vino, los apóstoles empezaron a predicar, ¿qué Antiguo Testamento tenían ellos? Ellos tenían esa copia. Ese Antiguo Testamento que había mandado traducir Ptolomeo, donde había, además del Antiguo Testamento, otros libros más. La Iglesia Católica, como quiere justificar el tema de el rezar a los muertos, como quiere justificar su visión muy concreta acerca del tema de las limosnas y de patatín y de patatán, echa mano de esos libros, aun cuando sabe que no son palabras de Dios, porque de hecho el Nuevo Testamento está lleno de menciones al Antiguo Testamento. Tú te pones a leer el Antiguo Testamento continuamente, y se cumplió esto porque el Señor, porque estaba escrito, como dice el profeta. Está lleno el Nuevo Testamento de alusiones al Antiguo. El Nuevo Testamento habla y cita a todos los libros del Antiguo, pero a ninguno de esos 7 libros que ellos tienen. El Nuevo Testamento continuamente está citando, y de hecho cita todos los libros del Antiguo Testamento, dándoles validez, diciendo estos son palabras inspiradas. Pero esos 7 que tienen estos señores añadidos aquí a este librito, no los citan. El Señor Jesús no los cita. ¿Por qué? Porque no son palabras de Dios. Los apóstoles no los citan. ¿Por qué? Porque no son palabras de Dios. De hecho, el único libro que he citado en el Nuevo Testamento que no se corresponde al Antiguo Testamento es una cita del libro de Enoc, cuya copia se perdió y no tenemos. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre aquí que si tú estás enfermo y tu medicina, además del componente que cura, lleva componentes que te changan la vida, vas a tener pocas posibilidades de realmente sanar. La Biblia compara a la Escritura con leche espiritual, y esa leche espiritual, para que te alimente y para que te haga crecer sano en la fe, tiene que ser sana y no puede estar contaminada. Sin embargo, ellos para justificar lo han metido. Y que no te digan nunca, es que vosotros habéis quitado de la Biblia 7 libros. Os voy a decir los nombres: Primera y Segunda de Macabeo, Judith, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch. Ellos le llaman deuterocanónico, del segundo canon. No hay más que un canon. Solo un canon. Solo hay una escritura, no hay 2. Nosotros lo llamamos apócrifos porque es lo que realmente son. Pues bien, este es el tema con la Biblia de Dios. Vamos a seguir y vamos a hablar ahora de las imágenes. Otro tema de discrepancia entre ellos y nosotros. Hace 500 años, hace 400 años, hace 800 años, se daba una circunstancia en el mundo, en la gente normal de a pie como nosotros, que no se da hoy, gracias a Dios. Hoy tenemos una cierta cultura. El que sepa poco al menos sabe leer y puede informarse y puede ir directamente a la palabra. Sin embargo, en aquella época, en el mundo occidental, eso no era así. Era poca gente la que sabía leer, y era todavía mucha menos gente la que tenía acceso a la escritura, porque hacer una copia de la Biblia costaba un ojo de la cara. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Bueno, hagamos imágenes, como los pasos de Semana Santa, que supuestamente son lecciones ilustradas. Vamos a llamarlo así, lecciones ilustradas acerca de cada situación de la vida del Señor. La Biblia es clara. El pueblo judío lo tenía muy claro.
Dios es Dios. Y si el hombre, que es el rey de la creación, no puede compararse a Dios, ¿cómo se va a poder comparar una escultura? ¿Cómo se va a poder comparar una escultura? El pueblo judío vivía rodeado de gente que estaban precisamente haciendo imágenes de hombres y animales mezclados, y Dios les estaba continuamente diciendo: eso es pecado, eso acarrea maldición, eso no podéis hacerlo. En aquella época había un Dios para cada tema. El Dios de la guerra, el Dios del comercio, el Dios de las moscas. Baal significa Señor de las moscas. Dios prohíbe las imágenes. Los católicos dicen que, bueno, es que ayuda al pueblo a hacerse una idea, ayuda al pueblo a elevar su espíritu, a entender un poquito mejor para poder orar. Pero vamos a irnos al Salmo 115 para mirar este tema de las imágenes. Vamos a intentar ser un poquito, o voy a intentar ser un poquito rápido porque si no... En el Salmo 115, del 3 al 8, la Biblia dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué están provocando? Los responsables romanos, que están provocando al permitir las imágenes. Al permitir las imágenes están provocando que el pueblo confíe en las imágenes. Y tú solo puedes confiar en Dios. Es blasfemia que confíes en ti mismo o en un ángel. ¿Cuánto más no será una imagen? Solo Dios es digno de confianza. Solo Dios es digno de adoración. Tú no necesitas una imagen para buscar a Dios. Tú solo necesitas disposición de corazón. Y Dios se revelará a tu vida. Si tú confías en una imagen, te estás equivocando completamente. Pero la Biblia no dice simplemente que no confíes. La Biblia dice además en Éxodo 20 algo más tajante. En Éxodo 20, 3 y 4 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Lo que hay allí son auténticas blasfemias. Tú entras en una iglesia romana y lo que hay son blasfemias. Lo que hay es desobediencia pura y dura. Vale, nosotros también desobedecemos. Nosotros somos humanos. Pablo decía que lo que quería no era capaz y que muchas veces hacía lo que no quería porque el pecado estaba en él. Pero una cosa es el pecado involuntario que por tu propia naturaleza tú a veces no eres capaz de vencer, y otra cosa es pecar con premeditación, con alevosía y con pleno conocimiento. Y ese es el tema de las imágenes. Están completa, total y absolutamente prohibidas. En el catolicismo además sabemos que la Virgen María tiene un gran papel. Y en ese sentido, si queréis que os diga la verdad, yo creo que ellos han pasado
200.000 pueblos y nosotros nos hemos quedado cortos un par de ellos. Ellos han pasado 200.000 pueblos, porque ellos hablan de que María es mediadora de gracia. La gracia es una cualidad de Dios. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, solo Dios tiene gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es el favor del Supremo sobre el inferior. Y además un favor dado simplemente porque Él es amor, no porque nosotros lo merezcamos. Pues bien, dice que es mediadora de gracia. La gracia es una virtud de Dios. Y entre Dios y el hombre solo hay un mediador. Dice la Escritura, hay, y vamos a leerlo en 1 de Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Solo hay un mediador. Tú solo puedes dirigirte como ser humano pecador a otro humano. Y si resulta que todos los humanos somos pecadores, mal asunto. Pero hay un humano. Y digo hay un humano porque vivió hace 2000 años y aunque murió, resucitó. Y resucitó en cuerpo y alma. Y está a la derecha de Dios el Padre como Dios, pero también como hombre. Y es el único intermedio entre Dios y tú. El único mediador entre Dios y tú. Y 1 de Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mediadora de gracia. Es todo lo contrario. Cualquiera que llegue a creer en María, simplemente está blasfemando y se está condenando. Blasfemando y condenando. Dicen también que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Los romanos. Y a eso tú y yo decimos amén. Pero a renglón seguido, como no hay dos sin tres, y como hay que mezclar la verdad con la mentira, ahora van y te dicen que María también fue concebida sin pecado. La Inmaculada Concepción. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que precisamente lo que caracterizó a Cristo Jesús el Señor es que la Virgen dará a luz un hijo. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Solo ha habido una persona en este mundo que haya nacido de manera no natural. Y ese es el Señor Jesucristo. Por eso es Dios, porque no es hijo de hombre. Y por eso es hombre, porque es hijo de mujer. Pero estos señores dicen que María también fue concebida sin pecado. Es otra blasfemia. Están equiparando a María con Dios. Y luego además te dicen, es que es la madre de Dios. Eso es como que el que confunde el tocino con la velocidad. A ver, Dios es el primero. Dios es Dios. El resto somos criaturas. Unas angélicas, otras humanas. Entonces, si algo caracteriza a Dios, es que Dios no tiene mal. No le hace mal. ¿De dónde viene la confusión? ¿Y de dónde viene la trampa? La confusión viene de que el Hijo de Dios, que es Dios, se hizo carne. Y entonces te dicen, bueno, si el Hijo de Dios, que es Dios, se hizo carne, entonces es María, Madre de Dios. Lo que no te dicen es lo que ellos mismos confiesan, creen y saben, porque ellos creen en la Trinidad. Y es que Jesús tenía dos naturalezas. Era Dios pleno y era hombre pleno.
Entonces, el Dios pleno que es Jesús es anterior a María, anterior a Abraham, anterior a Adán, anterior a Gabriel el arcángel, anterior a todo, porque es Dios. Por tanto, no necesita madre ni puede tener madre. Sin embargo, la naturaleza humana de Jesús sí tiene madre, pero es la naturaleza humana. De manera que María es la madre de Jesús, que tuvo a su Hijo por obra y gracia del Espíritu Santo, pero ella vino como venimos todos. De hecho, en Lucas 1, 47 y 48, que creo que es el Magnificat, vamos a resumir ese tema. Lucas 1, 47 y 48. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su siervo. En el 46 tenéis quien está diciendo esto. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. De manera que ella reconoció que era no tanto una más entre las demás, pero sí única, sola y exclusivamente una mujer que quería honrar y que quería vivir para la voluntad de Dios. Os decía antes que ellos se han pasado de roca y nosotros nos hemos quedado cortos. Y no es que vayamos a poner a María en ningún pedestal ni en ningún sitio, no. Pero muchas veces se habla más de Pablo en la iglesia que de María. Muchas veces se habla más de Pedro que de María. Muchas veces se habla más de Juan que de María. Y sin embargo, nosotros en realidad deberíamos de ser marianos. Me dice, bueno, ¿por qué? Sí. Yo lo uso con los testigos. Cuando me dicen, no, es que tú tal, lo uso. Pero con los católicos también. Es que usted no cree en la Virgen. Digo, yo sí, yo soy mariano. De hecho, yo obedezco a María. Entonces el católico se me queda así y me empieza ya a mirar de otra manera. Pero vamos a ver Juan 2.5. Vamos a ver Juan 2.5. Esta es la actitud que nosotros deberíamos tener con relación a María, a la persona de María, al personaje de María en las Escrituras. El católico la ha endiosado y está blasfemando. Pero nosotros seríamos tontos si no aprovecháramos lo que hay de bueno en María. Estamos en las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Fijaros ahí, su madre dijo a los que se reunían, haced todo lo que os dije. Esta es la enseñanza de María. Pocas veces habla María en la Escritura. Habla que Magnificat dando gracias a Dios porque ha tenido misericordia de ella, se ha acordado de ella, le ha dado la mayor misión en el mundo después del Salvador. Y sin embargo aquí es donde María empieza a hablar y empieza a enseñar. Haced todo lo que os dije. Una buena madre no quiere ser el centro de atención. Una buena madre no quiere la gloria para ella. Una buena madre no quiere la honra para ella, ni lo mejorcito para ella. ¿Sabes lo que quiere una buena madre?
Una buena madre quiere todo eso para su hijo. Todo eso para su hijo. María fue una mujer caracterizada por la obediencia a Dios. Y esa es una virtud de María que nosotros deberíamos tener, deberíamos pedir, deberíamos apropiarnos. Porque nosotros somos esos a los que él está hablando. Ella está hablando. Aquí dice en el versículo 5, su madre dijo a los que servían. Es verdad, no estamos en las bodas de Caná. Pero tú has sido comprado con la sangre de Cristo para servir a Dios. La Biblia dice que fuimos comprados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, si tú has sido comprado, realmente tú eres un esclavo, tú eres un siervo. Tu tiempo ya no es tuyo, tu vida ya no es tuya. Todo lo que tú tienes no es tuyo, es todo prestado. Y todo debería tener en el fondo un único objetivo: servir a Dios, que te amó, que te salvó y que te compró con la sangre de su Hijo. Deberías de ser mariano. Yo debería de ser mariano. En este sentido. En el sentido correcto, en el sentido verdadero, en el sentido sano de la palabra, en el sentido que de verdad puede bendecir tu vida. Haced todo lo que os dijeron. El Señor Jesús te compró. Y por experiencia personal sabes que es Él el Señor. Y lo hizo no solo para salvarte. Lo hizo porque tiene un propósito para utilizarte. Porque Dios no te ama solamente a ti. Dios ama también a otros muchos. Y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros, por limitados que seamos, por pocos dones que creamos que tenemos. Dios quiere usarnos para salvarnos. Por eso es bueno lo que está diciendo aquí María, lo que está recordando aquí María a los que sirven. Haced todo lo que os dije. Vamos a continuar, nos queda poco tiempo, pero vamos a tocar un último tema y seguiremos el próximo día seguramente. El tema de los pecados. Ay, qué noticia. También entre los romanos se da el asunto del pecado. Toda iglesia tiene una teología del pecado. Toda la iglesia. ¿Por qué? Porque es una realidad en la vida del hombre. Todos somos pecadores. No hay nadie que haga lo bueno. Porque hasta cuando hacemos lo bueno muchas veces, el problema es que no es buena nuestra motivación. Puede que lo hagamos porque nos sentimos obligados. Puede que lo hagamos porque queremos la estima de los demás y el buen nombre que da la buena acción. El hombre es pecador. La Escritura, iba a decir la Iglesia evangélica, pero no. Voy a ser más exacto. La Escritura es muy clara acerca de la receta para el pecado. El pecado lleva a la muerte, el pecado lleva a la condenación. Todos nosotros somos pecadores, por tanto, no hay medio a nuestro alcance en nosotros, para librarnos de ese mal. Pero Dios ha provisto un cordero. Se llama Jesús. Él pagó el precio de todos tus pecados, pasado, presente y futuro. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque pasó de muerte a vida. Si el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, es porque ese pecado ha sido lavado y ha sido quitado con la sangre del Cordero. La Escritura es clara. Si tú confiesas a Jesús como Señor y Salvador, Él te perdona. Bueno, no necesitas 10 Padres Nuestros añadidos, ni 20 Ave María.
Lo único que necesitas es fe en Cristo, pedir de corazón y aceptar el perdón. Pues bien, ese es el tratamiento del pecado según la Biblia. Pero según Roma es muy distinto. Y es que la Biblia pocas veces concuerda con Roma. Ellos creen que hay dos tipos de pecado. La Biblia solo habla de uno. Ellos creen que hay un pecado venial y ellos creen que hay un pecado mortal. El pecado venial no tiene demasiada importancia porque todo lo más es que en lugar de entrar al cielo vas a entrar solo hasta el recibidor, hasta el purgatorio. Pero allí las vas a pasar canuta, ¿eh? Allí las vas a pasar canuta hasta que todas esas impurezas sin importancia sean quitadas. Ese es el venial. Y ellos creen que hay un pecado mortal, que es asesinar, o que puede ser robar, o que puede ser violar, o que puede ser... Vete a saber. Tampoco me he leído el catálogo, ¿sabes? No sé si tienen un catálogo donde estén clasificados los veniales y los mortales. Lo que sí sé es que para Dios pecado es pecado. Y el pecado provoca muerte. Y punto. Y ahora para ese pecado, ¿qué solución te dan ellos? Ellos te dan la solución de que vayas y hables con un Señor que puede que sea hasta más pecador que tú. Esa es la solución. Esa es la solución. Pero hay una cosa muy clara, ¿eh? Tal vez yo sea más pecador que el cura que está en el confesionario. Y yo tengo poder para perdonar lo que me han hecho a mí. Si tú me ofendes a mí, yo puedo perdonarte el daño que tú me has hecho. Pero cuando tú me has ofendido a mí, no solo me has ofendido a mí, tú has ofendido a Dios, que te obliga a amar a tu prójimo. O sea, yo puedo perdonar lo que me incumbe a mí. Ya, lo que tú me hayas hecho, ya. Pero es que al mismo tiempo que tú has hecho eso, resulta que has estado ofendiendo a Dios. Y ese pecado contra Dios solo lo perdona Dios. No hay ningún hombre que tenga autoridad para hacerlo en su nombre. Tú solo puedes perdonar lo que te hagan a ti. Lo que le hacen a Dios lo perdona Dios, o no lo perdona y lo pagas eternamente para siempre en el infierno. Gracias a Dios, Dios ha puesto un medio de perdón. Es Jesús. Y Dios perdona no porque te lo merezca, sino porque eres bueno. Y Dios perdona no porque tú hayas hecho algo, sino porque su Hijo llevó esa carga tuya, ese pecado tuyo en la cruz del Calvario. Murió quitando la deuda y resucitó para que Dios pueda perdonarte, pueda justificarte y pueda darte una vida nueva. Roma está engañando profundamente a miles de millones de personas. Creo que son mil y pico millones. ¿Por qué? Porque le está haciendo caer en la autoconfianza de que simplemente porque vayan y se arrodillen y hablen con otro señor tan pecador como ellos, Dios les va a perdonar. Y como psicológicamente eso funciona, ellos se sienten perdonados. Pero el problema es que delante de Dios la deuda sigue. La deuda solo la paga Cristo Jesús. La invocación de su nombre, el arrepentimiento ante Él, el pedirle perdón a Él y el confesarle como Señor y el Salvador de tu vida. En el fondo, la gran diferencia entre Roma y la Iglesia evangélica es esa. Ritos o fe personal. Creencia humana o palabra de Dios. El próximo día seguiremos, porque nos hemos quedado con algunos puntos que son interesantes.
Que Dios os bendiga.